Así que vamos a tener en el panel de hoy a Santiago Di Paolo, a Sebastián Wein, Pablo Sabatella y Sergio Lerner. Y como moderador va a estar Federico Kirschbaum. Así que bueno, le damos un aplauso a los panelistas. No sé si se me escucha. Ahí va. Bueno, buenas tardes. Veo algunas caras trasnochadas de anoche. Parece que este evento, entre tanta intercambio de conocimiento, hace que también las cosas lleguen tarde. Acá Pablito llegó hace minutos. Pero llegué. Pero llegaste, que es lo más importante. No me quemé. Bueno, les quiero agradecer a todos por participar de este panel. El panel habla de ciberseguridad y vamos a intentar cubrir un poco en media hora qué es lo que nos preocupa, qué es lo que sugerimos, qué es lo que recomendamos y qué es lo que criticamos en lo que pasa en el ecosistema cripto alrededor de ciberseguridad. Para empezar, les voy a presentar el panel que, como los quiero presentar bien, me hizo un machete. Bueno, aquí al lado mío lo tenemos a Santiago Di Paolo, más conocido como DIPA, fundador de Poll, una empresa de auditorías matemático-financieras para Web3 Protocols. También está con nosotros Sebastián Wein, que es fundador de CoinFabric, una empresa focalizada en investigación y desarrollo en auditorías de seguridad. Seba tiene 30 años de experiencia en el sector de seguridad informática y cuenta con 60 empleados y más de 200 proyectos de Web3. Pablito, fundador de DeFi Education, es uno de los organizadores de este evento, así que gracias por hacer esto posible y que sea acá en Buenos Aires. A Pablo lo conozco desde muy chico, nos solíamos hackear uno al otro y desde ahí nos conocimos por internet cuando éramos muy jóvenes. Unos teens. Y Sergio Lerner, fundador de Fairgate y Chief Scientist de Ivy Labs, es también cofundador de CoinInspect, que es otra compañía también que se dedica a la auditoría de seguridad y no es nada más y nada menos que un Bitcoin OG. Bueno, ahí con la parte protocolar, muchas gracias. Estuve pensando cómo encarar este panel para un público de entusiastas, de expertos, de gente que está desde el primer día, gente que capaz hoy es su primer contacto con cripto. Pero si hay algo que se habla, se aparece en las noticias, nos preocupa es ¿cuáles son los problemas de ciberseguridad? ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Por qué, si leo en todos lados que el blockchain es seguro, que la Web3 es el cambio de paradigma, por qué desaparecen millones y millones todos los días? En tu charla, Pablo, ayer vos mencionaste, compartiste unas estadísticas donde Discords, proyectos y una cifra de dinero más que importante, creo que, si no me equivoco, eran 3.000 millones en 2022. 3.7 billones, 3.700 millones de dólares. ¿Por qué está sucediendo esto? A ver, lo que yo comentaba ayer, que veía un poco, primero me parece que el tema de seguridad es un problema muy importante en blockchain, en DeFi y mucho más problemático, mucho más serio que en, digamos, más en informática tradicional o Web 2. O digamos como que en informática tradicional, no sé, hackean tal sitio, le roban tal base de datos, bueno, recuperan las cosas más o menos y el negocio sigue. Acá por las cualidades que tenemos de blockchain, es un sistema en el cual lo que pasó no se va para atrás y queda y es permissionless y se pueden hacer cosas de forma anónima y demás. Tenemos el problema de que queremos construir aplicaciones descentralizadas, pero que te las rompen una vez. Y te rompieron una vez y te partieron al medio y chau, se acabó la historia, ¿no? Entonces creo que es mucho más complicado desde ese lugar. De hecho, creo que hoy si me preguntás todo lo que es DeFi, tiene un 50% de probabilidades, en mi opinión, de fallar, de no funcionar, justamente por este tema de seguridad. Yo siempre lo digo y la gente cree que lo digo medio en chiste, pero yo digo, yo no pongo plata en DeFi. Hoy en día me parece que el estado de la seguridad es tan malo que no pongo $1 en un protocolo.
Y un poco contando lo que decía ayer, creo que también hay un problema bastante grande de que toda una camada, un grupo muy grande de criminales de Web 2 se están metiendo en Web 3 usando técnicas de Web 2 para las cuales la mayoría de las personas que trabajan en la industria no están preparadas, ¿no? Está todo el mundo enfocado en la seguridad del smart contract, de la blockchain, del protocolo, de la criptografía, todo, y nadie está mirando. Gracias. Las otras capas, ¿no? Seba, vos, parte de tu trabajo y de tu experiencia es brindar un servicio de auditoría y de acompañar a las empresas en identificar posibles vectores de ataque en sus aplicaciones, tanto Web 2 como Web 3, imagino. ¿Qué sentís que es la mayor diferencia entre la seguridad informática tradicional de los trabajos de pentest y de code review que tenés con ahora el análisis de smart contracts? ¿Dónde hay un cambio de mentalidad en las compañías o sentís que es el mismo patrón que se repite? No, yo creo que lo que vino a traer Web3 descentralización es un incentivo increíble para hackear las aplicaciones, aún pensando en un hackeo ético, en el sentido de ayudar a encontrar las vulnerabilidades. Entonces, en el mundo Web 2, llamémoslo, si uno hoy, por ejemplo, hackea un banco, hackear un banco significa, por lo menos, la primera puerta de entrada a entrar a un banco, va a ser muy difícil que pueda mover fondos del banco solo hackeando al banco, ¿no? Por lo menos va a tener que trabajar muchísimo más. En cambio, en este mundo es como un juguete, ¿no? Donde el incentivo, uno encuentra un problemita y automáticamente ese problemita se transforma en dinero, ¿no? Lo cual, no sé si en la historia hubo una circunstancia así, ¿no? No estoy hablando, a ver, obviamente, es obvio que las empresas sufren cuando les pasa, obviamente, el tema de que son hackeadas, pero lo que digo es que el incentivo es demasiado grande, ¿sí? Y no existió en el Web 2. El Web 2 era, bueno, ok, se rompe la página, bueno, después la levanto de nuevo, ¿no? Así que básicamente creo que esa es la gran diferencia, el incentivo, ¿no? Y que se recuperan, digamos. Y se recuperan, sí, eventualmente se recupera rápido, claro. Exacto. Sergio, vos fuiste uno de los primeros investigadores que conocí en lo que era el mundo cripto, cuando se empezó a cambiar la terminología de cripto. Pero vos tenés muchísima experiencia en lo que es también ciberseguridad. ¿Coincidís con la visión de Pablo y de Sebastián? ¿Hay algo que quieras agregar? Gracias. Cuando yo empecé a trabajar en ciberseguridad de criptomonedas en el 2012, ayudando a los developers de Bitcoin, el perfil del programador en blockchain era una persona altamente técnica, era un senior developer, era una persona que ya tenía una trayectoria de haber trabajado en sistemas de seguridad o sistemas descentralizados o sistemas distribuidos. El cambio más radical que ocurrió en el 2015 fue que cuando apareció Solidity, que era un lenguaje muy parecido a JavaScript, donde aparentemente cualquiera podía crear un smart contract, y un poco también el espíritu de Ethereum siempre fue permitir que cualquiera entre a este ecosistema, lo cual es fantástico, pero al mismo tiempo bajó mucho el conocimiento del programador promedio. Entonces la exposición de un programador que recién empieza a atacar problemas de contratos inteligentes, donde hay un montón de los problemas clásicos de ciberseguridad, más otra cantidad de problemas de la falta de actualizar, la imposibilidad de actualizar contratos, el problema del almacenamiento de claves privadas, el problema de la división de las claves privadas en multifirmas. Hay muchos problemas nuevos que creo que esos programadores no estaban preparados. Esa fue la primera etapa. Después vino una segunda etapa, que fue cuando ya los proyectos empezaron a adoptar ya auditorías de seguridad como algo necesario, imprescindible, donde creo que el problema fue otro, que es que no se entendió, y eso es un problema de todo el ecosistema, que al mayor dinero expuesto en contratos inteligentes, también tiene que ser mayor la inversión de los grupos de desarrollo en seguridad, operativa, diseño, todo el ciclo de desarrollo tiene que estar embebido en los problemas de seguridad. Y todavía creo que falta llegar a ese paso donde la inversión en seguridad está asociada al dinero bloqueado en TLB, en los contratos. No es una inversión que uno hace al principio y después se olvida. Es una inversión constante y creciente. Es como la teoría del juego, ¿no? La única manera de no perder es seguir participando. Sí. Ahí agrego algo que me parece bastante, que creo que vos lo nombraste otra vez o lo hablamos con vos, que es, antes hablamos de los números, ¿no? El año pasado se robaron 3.700 millones de DeFi
y robos bancarios así fueron más o menos 450 millones, 8 veces menos en una industria mucho más grande que es la de finanzas tradicionales. ¿Y cuántos protocolos DeFi o aplicaciones tienen un CISO? Menos de 1 de cada 10. Yo creo que ni llega a 1 de cada 10. No existe el concepto, ni siquiera se sabe que existe y no está la idea de que se tiene que necesitar tampoco, ¿no? Eso me parece gravísimo. Un CISO es digamos, el Chief Information Security Officer, el encargado a nivel, digamos, estrategia de la seguridad. Y también algo que me parece interesante, y Dipa estaba preocupado, pero él no sabía que yo estaba aún más preocupado de hacerle preguntas a él, que yo capaz tengo un trasfondo más de ciberseguridad, de ciberinformática, pero también hay ataques económicos que suceden, que atacan directamente el funcionamiento de diseño. ¿Qué ataques suceden más comunes en ese aspecto que capaz investigadores como yo no los ven, no los prevén y tampoco los developers? Bueno, sí, para los que me conocen saben que soy economista, entonces habrán dicho qué hace un economista en un panel de ciberseguridad. La realidad es que faltó un speaker y me llamaron a mí. No. Fuera de chiste, como hablábamos recién, a diferencia de Web 2, en Web 3 hay muchos incentivos económicos. Entonces, cuando se hackea un protocolo y se roba dinero, después no hay posibilidad de hacer un rollback. En algunas blockchains sí, pero ya el dinero se empieza a distribuir entre muchos, digamos, y ya es imposible la vuelta atrás, por eso también es mucho más difícil hacer un robo a un banco, ¿no? Pero nosotros en lo que estoy haciendo, que se llama Poll, identificamos distintos tipos de riesgo. Uno es el de smart contract, claramente, que es el que abordan ellos. Otro de riesgo de oráculo, de gobernanza y riesgo de mercado, o el market risk. Nosotros hacemos doble clic en el market risk, básicamente porque, como decía Sergio, a veces hay una falta de profesionalización o se subestima la parte financiera o de incentivos y un grupo de desarrollo se junta, como es Permission, les hace un trabajo y nunca tienen a alguien matemático o de la parte financiera o de económicas que pueda alinear los incentivos de los distintos participantes de ese protocolo y básicamente en vez de converger, diverge y hay fallas del diseño. Por ejemplo, el que se me ocurre ahora es Terra, ¿no? UST. No hubo una vulnerabilidad en el código, no hubo una falla en una coma, en un punto o una línea que pudieron explotar, sino que directamente el diseño estaba mal de base y ahí hubiese venido bien una pata que haya revisado la parte económica y financiera de ese proyecto. Así hay miles. Se me ocurre también Terra y UST, ¿cuánto eran? 60 billion, sí. 70 billion de market cap. Mango Markets, 100 palos, que con una manipulación de mercados, haciendo una estrategia de short y long entre DEX y SEXIS, se vació un bol de 100 palos. Hasta él mismo dice, el mismo hacker tuiteó cómo lo hizo y dijo, esto yo lo tuiteo, total no es ilegal porque yo usé el protocolo as designed, claro. Dijo, así. Igualmente después le cayeron y lo pusieron preso, así que medio boludo. Puede fallar, decía Sí, Tuzán. puede fallar. No alcanza el tweet. No alcanzó el tweet, no convenció al FBI. Hay cosas muy raras de este ecosistema que son completamente novedosas. Una es que, por ejemplo, en el caso de Terra, hubo muchas alarmas. Mucha gente decía, esto no puede funcionar, esto no puede funcionar. Y la gente se obnubila por TLB, se obnubila por los números grandes y deja de usar un criterio racional de evaluación. Y otro elemento que es novedoso en el ecosistema Web3 con respecto a sí. Oh, ok. ¿Se escucha? Ah, perdón. Bueno, y otro elemento novedoso es que hay muchos jóvenes o investigadores de seguridad que vienen del mundo Sergio, web. me parece que no se escucha. ¿Se escucha? Estaban haciendo señas, por eso te digo. Hola. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, lo que estamos viendo es un montón de personas que frente a la disyuntiva de robar el dinero o ir detrás de un bug bounty, parece ser que se obnubilan y optan por un camino criminal del cual desconocen completamente cómo sigue. Es como, no sé, en las películas de robos de banco siempre los ladrones tienen un plan, se van por un túnel, salen por algún lugar. Y lo que vemos en Web3 es atacantes que están en esa disyuntiva, al parecer les pasa algo, hay un mecanismo que no funciona bien y se
tornan por un camino de criminales, después intentan tratar de negociar una vez que robaron los fondos, a veces lo logran y van presos igual, porque robar fondos es robar fondos. No importa si después yo negocio para devolverlo, que me dan un 10%, que no me dan. Entonces, evidentemente, la idea es no llegar hasta ese punto, ¿no? Que o algo está fallando con los bug bounties que no son suficientemente atractivos, o hay un problema, hay un problema sin solución que tiene que ver con los investigadores de seguridad en el momento en que descubren una vulnerabilidad y que es cómo poder llevarlos hacia, digamos, evitar que se vuelvan black hat. Y un poquito lo que nosotros estamos haciendo de Fairgate es atacar ese problema y permitir que estos investigadores reporten sus vulnerabilidades en zero knowledge, puedan probar que tienen una vulnerabilidad y hacer una negociación del bounty sin necesidad de ir por el otro camino y entrar a robar los fondos. Ayer en una de las charlas alguien mencionaba que el ecosistema cripto está como Internet en los 90, finales de los 90. ¿Creen que coinciden con esa visión con respecto a la seguridad, donde los vendors como Microsoft en el 2000 no apostaban a ciberseguridad porque no lo veían como un problema hasta que se tomó una decisión de negocios y decir, bueno, nuestras pérdidas son muy grandes? Para poner en contexto, aquellas personas que no sepan, hay bug bounties que te pueden pagar hasta el 10% de un TLB de algún tipo de aplicación. Estamos hablando de millones, si no decir cientos de millones. ¿Cómo puede ser que no haya incentivo y cómo puede ser que no haya incentivo para las compañías en tener un CISO, tener personal dedicado a ciberseguridad? Yo personalmente creo, aunque no es la respuesta políticamente correcta para la comunidad, porque la comunidad muchas veces o lo que se vende es que, bueno, Web3 o descentralización todavía es como Internet, esto que vos decías, ¿no? Es como Internet de los 90s. Yo creo que estamos ante otro problema y ante otro mundo que todavía no sabemos en qué se va a convertir, ¿sí? Por ejemplo, doy una de las ideas sobre esto. Es, más allá de todo este mundo de miles o cientos de miles de protocolos, si uno mira la circulación diaria gana Tether a Bitcoin y a Ethereum y a otros, ¿no? O sea, la suma. Y Tether es un stablecoin, no es descentralizada, ¿no? Entonces, muchas veces nos confundimos de qué estamos hablando con esto de Web3, ¿sí? Acá no estoy diciendo que van a ganar las stablecoins, pero a nivel de financiero pareciese que las stablecoins por lo menos son una de esas soluciones que dio este mundo, ¿sí? No son descentralizadas, podemos criticarlas desde el punto de vista ideológico, pero son un, llamémoslo byproduct, resultado de todo este mundo. Ahora, para mí yo las separaría de este mundo descentralizado, ¿no? Para mí el mundo descentralizado todavía necesita mucha experimentación para ver a dónde ir. Si tengo que imaginar algo para ser breve, yo imagino que estamos muchas veces reinventando la rueda, o sea, por ejemplo, con los AMM, los DEX, y que debería en el futuro, y no, ya existe la idea, ¿no? Pero digo, ser mucho más declarativo. Si uno quiere inventar un DEX, va a haber un DEX, 2 DEX que van a ganar, 3 DEX, pero no puede haber cientos de DEX, ¿sí? Va a haber una teoría de DEX. Además, no es óptimo en cuanto a la partición de liquidez, claro, que haya tantos. eso. Entonces yo lo que veo es eso, una madurez, en el sentido que van a haber pocos ganadores, un poco eso de que decimos, hoy estamos usando todos, no sé, Meta, estamos usando todos Google, y bueno, son 5 ganadores, son 10, 20, no importa. Pero digo, yo lo veo así, básicamente. Como winner takes all. Sí, o few winners, claro, Ligopoli o ese tipo de modelo. Sí. Sergio, siguiendo la línea de la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué sentís que las empresas les sucede a la hora de dejar fuera de scope pedazos de contratos, contratar, no sé, a amateurs que les permitan, o dejar a que un bug bounty les dé un tipo de vulnerabilidad, pero que esté shapeada de cierta manera de nunca pagar, pero hacerse de ciertos lows, mediums? Sí, justo decías eso de dejar contratos fuera de scope en las auditorías y me contaba recientemente alguien que estaba por auditar uno de los contratos que hackearon esta semana sobre Optimism
y el grupo de desarrollo decidió no auditar ese contrato, que fue donde finalmente ocurrió el hack, ¿no? Así que es muy común que se sacan de scope cosas. También es muy común que se audita una versión del contrato y después pasan años y va evolucionando ese contrato, pero ya tenemos la auditoría, ¿no? Ya hicimos la auditoría. Y lo que obviamente falta entender es que esto es un proceso, ¿no? Una auditoría no... La principal idea que hay que tener como guía es que los humanos se equivocan, los auditores se equivocan, los programadores se equivocan, los que manejan las claves se equivocan. Yo, digamos, en mi experiencia de los sistemas, yo a veces también he estado del otro lado, en el caso de desarrollar un bridge seguro, que es el bridge que conecta Bitcoin con Rootstock. La idea que llevamos siempre adelante, que se puede aplicar a cualquier proyecto, esto creo que sí es una idea que me parece que debieran tomar los proyectos para el futuro, es una idea muy conocida en seguridad informática que se llama Defense in Depth, que básicamente es la idea de aceptar de que todos los eslabones se pueden romper, no hay un eslabón perfecto, y siempre tiene que haber una segunda línea de defensa, algo que proteja del error, una segunda línea que, digamos, en el caso de un error, va a protegerme para que ese error no termine siendo directamente un robo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de breaches, el uso de SGX y HCMs y nodos independientes y multifirmas, la suma de métodos, si está bien diseñado el sistema, la suma de métodos de protección generalmente nos permite tener eso que se llama defense in depth, defensa en profundidad. Clarísimo. ¿Sienten que hay un incentivo económico para las compañías de invertir esa cantidad de dinero en seguridad y no en tooling? Es decir, integrar solo ciertas compañías en la parte de auditoría y no toolings open source. Digo, siempre hay ese contraste entre quién encuentra los bugs, cómo lo encuentran los bugs y cuál es el rol de los developers encontrando estos bugs. Yo creo que yendo un poquito arriba a tu pregunta es este incentivo a invertir en seguridad, lo que termina pasando siempre es ¿cuándo se invierte en seguridad? Cuando ya te partieron al medio. Y acá el problema en cripto es que te parten al medio una vez. Claro. ¿No? Entonces ya está. En el sistema tradicional todos invierten en seguridad porque todos tuvieron un problema de seguridad. Yo creo que uno de los problemas bastante graves, antes que hablaste del tema bounties, yo estuve siguiendo mucho el tema bounties, plataformas de challenges y demás, y se ve mucho últimamente compañías incumpliendo con los bounties. Alguien va, encuentra un bug, es severidad alta, a ese pibe no se le paga, se tiene que pagar $500,000, no se le paga. ¿En qué lo transformaste a ese pibe? Ya está. Te va a partir al medio. La próxima vez no te Se le avisa. pintó el sombrero de negro. Entonces, ahí, digo, ya error gravísimo de la industria. Y después creo que tampoco hay, él dijo bastante claro, yo creo, hay dos temas, ¿no? Yo soy de la teoría de que hay, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que hay muchísimos inside jobs en todo lo que es, digamos, en seguridad tradicional se sabe, y en cripto creo que también pasa. Y toda esta no cosa clara de qué pasa si encuentro un bug en un protocolo. Che, y lo encontré que me puedo llevar 500 palos de AVE. Y si lo reporto, ¿me van a pagar algo o no me van a pagar? ¿Voy a tener un problema legal? ¿Lo rompo primero y después lo reporto? O justo estaba haciendo algo y de pronto encontré el error, porque capaz que no es algo que uno estuvo buscando durante semanas. Un developer trabaja en un protocolo y de pronto encuentra algo. ¿Y en ese momento qué hace? ¿A quién conoce? ¿Qué le pregunta? Y ese desconocimiento, esa poca estandarización a nivel industria. El otro día hablaba con un flaco de un protocolo X donde le habían ofrecido, bueno, vos devolvé el 10% de los fondos, quedate con el 10% de los fondos, devolvé el resto y ya está. Y en realidad no estaba. Él está todo bien con el protocolo, pero ahí al pibe el FBI lo sigue buscando. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es un gris total que no está bueno. Entonces creo que no hay un montón de discusiones que faltan y un montón de cosas que estaría bueno que se estandaricen y ya se diga, bueno, mira, che, vos tenés que tener este bounty, tenés que pagar más o menos tanto, tenés que tener tales programas, tales ciclos, tal cosa, y toda esa estandarización, creo, o todo lo de los ciclos que decía él, creo que no existe. En blockchain no está. Y otra cosa que hablamos la otra vez, una discusión que nunca llegamos al resultado es, por ejemplo, se les paga bounties a todos los que encuentran bugs en un protocolo, pero si vos sos empleado no te pagan bounty, para vos ya te pagan el sueldo. ¿Qué dice eso acerca de los incentivos? Y digo, ¿está bien pagarle a un empleado un bounty por encontrar un bug o es para lo que le pagas el sueldo? Y seguramente ese sueldo no machea. ¿No? Pero el capaz bounty. que digo, no tengo una respuesta correcta. Me parece que se parece a la del vendedor, ¿no? Vos decís, al vendedor le pagás una comisión aparte de tener un sueldo básico en general. Entonces, podríamos pensar de que el incentivo se puede poner perfectamente como en ese modelo.
Totalmente. Y ahí tenés también el otro problema. ¿Se acuerdan cuando, no me acuerdo cómo se llama el problema de que en India empezaban a pagar creo que $10 a cada persona que mataba una serpiente, porque tiene está lleno de serpientes? ¿Y qué pasó? La gente empezó a criar serpientes para después matarlas y llevarlas, ¿no? Farming. Entonces, y bueno, pero le paga al empleado por encontrar un bug. Y bueno, primero lo va a meter y después lo va a encontrar. Y ya es, o sea, no es fácil. No digo que sea fácil todo esto. Si fuera fácil ya estaría resuelto. Pero creo que hay muchas cuestiones y problemáticas para resolver ahí. Sí, hay algo igual en esto que ustedes están contando, que está el tema también de quality assurance relacionado con seguridad. En el sentido que si bien hoy en día el modelo general es que van a auditar al final o en alguna parte por ahí antes del final del código, eso es lo normal, ¿no? Y aparte las auditorías salen caras, en general, ¿no? de empresas reconocidas, pero hay un proceso anterior que puede ser continuo, hoy estamos hablando todos de integración continua en temas de código, donde uno puede verificar varias cuestiones antes de que sucedan. ¿Sí? A ver, quality assurance en el sentido que quality assurance en otros ámbitos por ahí, bueno, tiene que ver con que se rompe o no la aplicación, si el píxel está donde tiene que estar. Acá quality assurance tiene una relación directa con la seguridad. En el sentido, si bien no es, el quality assurance por ahí no detecta específicamente los bugs, baja los vectores de ataque, ¿no? Reduciendo los problemas, básicamente. Entonces creo que quality assurance es una forma de economizar, trabajar sobre seguridad en descentralización. Dipa, y en esa línea, ¿vos crees que de tu disciplina hay algo que se pueda hacer para advertir proyectos que te das cuenta que pueden ser o un scam o un esquema que poco sustentable? Sí, nos pueden contratar. No, pasa que los distintos tipos de protocolos de DeFi son muy custom las soluciones a tener en cuenta a la hora de diseñar. Por ejemplo, un lending protocol debería fijarse que los colaterales sean líquidos, un poco lo que te comentaba antes del panel, porque la seguridad, digamos, de un lending protocol es que en el momento de una caída del precio de los colaterales haya alguien dispuesto a liquidarlo, ¿no? Entonces, si vos listás porque sos medio goloso y querés un poquito más de ROI para tu lending protocol, un asset que es muy poco líquido, en el momento que los precios empiecen a caer, el liquidador no va a tener ningún incentivo a liquidarlo porque en el mercado secundario no lo va a poder vender para hacer ese profit. Y va a llegar un momento en el que el colateral va a seguir cayendo y vas a quedar con bad debt, más deuda que colateral, y ahí ya el protocolo se empieza a romper. Ahora, si es un DEX, bueno, otras cuestiones tenés que tener en cuenta, la liquidez para que el slippage no se vaya al mango y puedas usarlo. Por eso es como muy custom, pero sí, la recomendación es que no sé si que dejen, pero que se empiece a tener en cuenta que la parte económica es muy importante y de poder alinear los patitos y los incentivos de tanto los usuarios como los lenders, como los liquidators, todos tienen que estar alineados para el mismo lado y eso me parece súper importante que los equipos lo empiecen a tener en cuenta y con todo lo que pasó el año pasado, más o menos fue lo que me motivó a crear Poll. Lo estoy viendo, ¿no? O sea, estamos teniendo demanda y equipos que quieran trabajar en serio, porque si es un scam no nos van a venir a contratar a nosotros, porque no les va a gustar lo que nosotros le digamos. Obviamente, desde el punto de vista de seguridad también me imagino si es un scam, si tiene un backdoor o algo por el estilo. Pero nada, y a la gente que trate de investigar y ver si tiene sentido. Me acuerdo también Olympus DAO, ¿se acuerdan de Olympus DAO? APR, 800 millones, 990 mil. Y ellos te lo disfrazaban con Game Theory y te ponían el famoso 3-3. El 3-3, para el que no sabe, es que en teoría de juegos ninguno tiene incentivos al desvío y ellos decían que el equilibrio de Nash, que es en la situación en la que justamente ninguno quedaría disconforme con el resultado, es que stakeen. Cuando no era así, entonces la gente se comía el cuento de esa y todos teníamos incentivos a dejar de stakear y vender para que la liquidez que estaba entrando no sea la liquidity exit. Pero nada, más que eso, porque son distintas las cuestiones, informarse y tratar de que los protocolos empiecen a entender la importancia de estas cosas. Nos quedan unos segundos nomás del panel, media hora para hablar de seguridad en cripto, es ajustado. Así que yo, al menos estos días hablando con mucha gente amiga, siento que hay que estamos fingiendo demencia, ¿no? con el tema de seguridad. Si pudiesen muy brevemente decir qué oportunidad existe ahora
en un ecosistema tan joven, ¿qué oportunidades de seguridad hay para atacar, para cambiar esta trayectoria? Que cada vez nos acostumbramos a que se pierdan cientos de millones, como si fuese algo que dejas en la heladera y se te pasó. Sergio. Hay muchas cosas por hacer. Desde el punto de vista del reporte de vulnerabilidades, la problemática de poder probar que yo tengo una vulnerabilidad sin hackear realmente los contratos y poder tratar de negociar a partir de ahí me parece fundamental. Después, hay un mercado que se está abriendo muy grande de sistemas de detección, sistemas que miran la blockchain, sistemas que permiten hacer algo antes de que lo malo pase. Creo que hay oportunidades interesantísimas de utilizar inteligencia artificial, de mirar los mempools. Hay muchas empresas trabajando en eso. Y después, desde el lado de la infraestructura, de cómo proteger las claves privadas, SGX y HCM son dos tecnologías que tienen que desarrollarse muchísimo más, porque no existe que una clave privada que maneje cientos de millones de dólares esté en una computadora, en un servidor convencional. Eso no, en el mundo financiero ya no existe. Y ahora que manejamos mucho más dinero y con una instantaneidad del robo que no existe tampoco en los sistemas tradicionales, no puede estar las claves expuestas de esa forma. Así que me parece que en esos tres ejes hay muchísimo para desarrollar. Muy bueno. Pablo. Concuerdo con Sergio, creo que en el tema de automatización y detección hay una oportunidad gigante. Forta, por ejemplo, que muchos lo conocerán, una gran cantidad de los ataques que suceden los detecta antes. El ataque de Euler Finance lo detectaron 3 minutos antes, mandaron un aviso al equipo 3 minutos antes, con 3 minutos un aviso manual no haces nada. Pero también están las herramientas del otro lado que te permitirían, ante tal alerta, pausa el contrato, haz esto, haz el otro. Las herramientas están, yo estuve en el Security Summit en París hace un par de semanas, está lleno de estas herramientas de automatización, de detección, de todo. No se están usando, pero las herramientas están. Y se puede, digamos, está eso. Veo el ataque antes de que pase, un ratito antes, se deployó el contrato para hacer esto a los 15 minutos. Bueno, actúa en consecuencia. Después va a empezar a pasar que eso no se va a poder hacer más porque lo han empezado a ofuscar, ¿no? Pero mientras, oportunidades hay. Y hay muchas empresas metiéndose ahí. Sí, yo lo que veo, un poco lo que contó Santi con el tema del Olympus, que en realidad lo que está pasando es, de nuevo, todos están reinventando la rueda en esta comunidad, o a veces inventan ruedas cuadradas, ¿no? Y la verdad es que uno ve que, por ejemplo, en Bitcoin hay un problema particular que justo con Sergio también lo compartimos en un momento, no sé, hay un problema, por ejemplo, que cuando uno quiere hacer una multisig, o sea, una multisignature wallet, no había un protocolo de comunicación para generar esas multisig, ¿no? De Bitcoin, que es la cripto número 1, ¿no? Y este problema estaba en el 2014, el 2013 más o menos, y sigue estando hoy ese problema, ¿no? Y uno dice, pero no digo que tiene que estar el protocolo Bitcoin, lo que digo es, está hablado, está agregado como un posible estándar. Pero vos decís, ¿cómo puede ser que no podamos hacer una multisignature wallet en Bitcoin con cualquier wallet? No, cada wallet inventa su propio método, por lo menos de comunicación, ¿sí? Y para mí eso es ridículo pensando. Entonces, me parece que lo primero es, hay que ponerse de acuerdo con cierta infraestructura y hacerla entre todos y decir, bueno, acá cerramos seguridad, sabemos que esto es seguro, después construyamos sobre eso, básicamente. Y yo un poco lo que decía antes, básicamente que no se subestime la parte del diseño de entrada, la parte de la ingeniería de tokens, que es súper importante en una economía Web3, donde compartimos, o sea, a diferencia de Web2, lo que se está tradeando es valor a través de los tokens. Entonces, nada, eso que se trabaje a conciencia la parte económica de incentivos, que en la mayoría de los protocolos Web3 hoy en día no tiene la principal importancia, digamos. Claro. Bueno, muchas gracias a ustedes por, aunque sea, contar un poquito de lo que está sucediendo. Yo creo que esta charla da para mucho más, tengo muchas más preguntas que hacer. Ustedes, les invito a que tengan cuidado qué QR se escanean, a qué Wi-Fi se conectan, sobre todo en un evento así. A mí no me va a pasar, es el principal problema que tiene la seguridad tradicional. Y todos acá igual somos víctimas de un token inflacionario que es el peso. Así que ya a partir de ahí empecemos a tomar conciencia de la maquinita y replicar esos errores de la vida real a Web3. Bueno, cerramos así entonces.
Bueno, nos sacamos un... Uy, se me cayó esto. Bueno, excelente panel con estos pesos pesados de la seguridad. Sacamos una foto. Creo que está claro que todavía faltan... ¿quiere que le saque? Con eso atrás. Bueno.